¿Alguna vez sentiste que aunque quieras cambiar algo en tu vida, el cuerpo te lleva una y otra vez a ese mismo lugar? Quizás cambias de trabajo, cambias de ciudad, cambias de relación, pero internamente seguís sintiendo lo mismo. La neurociencia hoy lo explicó. ¿Qué explicó? No repetimos por falta de voluntad, sino que repetimos porque el cuerpo está programado para ello. Programado por memorias emocionales, por hábitos, por creencias que quedaron grabadas en nuestro sistema nervioso autónomo. Pero también sabemos algo increíble. Esa programación se puede modificar. Podés reentrenar tu cuerpo, tu mente, tu energía para poder recrear y reprogramar algo nuevo en tu vida. Así que en este video te voy a contar y voy a tratar de transmitirte desde un lugar para poder comprender y explicar cómo funciona nuestra mente cuando intentamos cambiar. Cómo es que podés volver o por qué siempre queremos volver a ese mismo lugar. Qué es lo que nos lleva y cómo podemos salir de ese piloto automático. ¿Qué dice las neurociencias de transformar nuestra vida? Y cómo usar una herramienta poderosísima, la película mental, para poder reprogramar tu mente. Pero vamos a empezar desde lo simple, desde el principio, donde empieza todo, el automático. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Estela Benítez y te voy a empezar a contar esta historia para vos. Más del 90% de lo que hacemos es totalmente inconsciente, ¿sabías? Solo un 5% de lo que registramos es consciente. ¿Qué significa esto? Pensá en cómo pensaste ayer, en cómo actuaste ayer y en lo que sentiste ayer. ¿No te parece que es vivir como un copiar y pegar? Un copy-paste, como siempre decimos. Es vivir muchas veces en nuestro pasado. Sí, muchas veces es eso. ¿Por qué pasa esto? Porque el cuerpo se acostumbra a una química emocional. Si viviste años de alerta, tu cuerpo busca estar en alerta. Si viviste años sintiéndote desvalorizado, tu cuerpo simplemente va a buscar señales para reconfirmarlos. Situaciones que te lleven a reconfirmar esa sensación de desvalorización. Si viviste años amando desde el miedo, desde el temor, desde la inseguridad, tu cuerpo es muy probablemente que confunda miedo con amor. El cuerpo se vuelve adicto a estas emociones, a esa emoción conocida. Y cuando intentas cambiar, justamente te tira para atrás. Es como que la mente deja de ser el amo y el cuerpo empieza a dominar. Se invierten los roles. Por eso es que queremos aprender a que suceda exactamente al revés. Que sea nuestra mente el amo y nuestro cuerpo quien obedezca a esta mente. Pero acá está lo importante. Cuando vos te volvés consciente de dónde está esa programación, de dónde actuaste en piloto automático, ahí es donde recuperaste tu poder, tu libertad, tu capacidad de elegir para poder accionar. Estar presente no es tener la mente en blanco. Muy por el contrario, estar presente es estar aquí y ahora, lejos de ese ruido mental que solamente te lleva a tu pasado. ¿Qué pasa cuando estás presente? Cuando estás en el aquí y en el ahora. El cortisol baja justamente porque ese eje hipotálamo-hipofisario deja de estimularse por dejar de estar en una situación de estrés. Por lo tanto, baja tu cortisol, baja tu respuesta al estrés. La mente se calma, la mente analítica, el pensamiento rumiante se apaga. Te permitís entrar en un estado de observación, de percibir a tu alrededor, de lo que está pasando en este momento presente. Y cuando haces eso, dejas de reaccionar por heridas viejas, por heridas del pasado, simplemente porque allí deja de estar tu atención. Tu atención está en el aquí y en el ahora. Esa presencia abre un espacio entre vos y en lo que pensás. Ese espacio es tu libertad, es la libertad de elección. ¿Por qué? Porque ahí ya no sos tus impulsos automáticos, sino que sos vos eligiendo conscientemente. Ese es lo que muchas veces también hablamos en nuestros encuentros y en los talleres, el punto de fuga, ese punto entre estímulo y respuesta en el que sos consciente de que estás actuando simplemente por un impulso, por una programación. Cuando sos consciente de esa situación, en ese punto de alto estado emocional, de alta carga emocional, es
donde podés recuperar el poder. Y cuando recuperas ese poder es que podés elegir para accionar. ¿Cómo vas a accionar? Simplemente distinto, porque al tomar conciencia salís de ese modo habitual de accionar. Y ese es el primer paso para poder reprogramarte. Ese es el primer paso para poder reprogramarte. Interrumpir tu programa antiguo. Cuando reducís la velocidad interna de tu mente, tu cerebro cambia de frecuencia. ¿Qué significa eso? Que las ondas que emite el cerebro en funcionamiento en estado de alerta, las ondas beta, las que están en el pensamiento analítico, pasan a transformarse en ondas en estado alfa, que son las ondas que están en funcionamiento cuando tu mente se acalma, cuando están en una meditación. En ese estado, la mente está en un estado de relajación, de creatividad. Y luego, cuando tu mente se calma aún más, pasa de un estado alfa a un estado tita. ¿Qué pasa cuando reducís tu velocidad interna en la meditación? Se modifica la frecuencia de onda de funcionamiento en nuestro cerebro. Pasamos de un estado de frecuencia beta, que es el que ocurre cuando estamos en un pensamiento analítico, en una situación de estrés, en una situación de mucha actividad mental, a una frecuencia de onda alfa. En la frecuencia de onda alfa hay relajación mental, hay posibilidad de creatividad. Y luego que se logra pasar de un estado alfa a una frecuencia tita, es ahí donde existe la posibilidad de que se abra al subconsciente. En beta, cuando estamos en una frecuencia beta, cambiar es imposible. ¿Por qué? Porque justamente estamos en la rumiación constante, en el pensamiento constante. Entonces, tu cerebro está ocupado. ¿Ocupado en qué? En sobrevivir, entre comillas, ¿sí? Estar alerta a el afuera, al tiempo, a los tres grandes, como dice Joe Dispenza, al tiempo, al entorno, al cuerpo. Cuando lográs entrar en un estado alfa a través de la meditación, tenés la posibilidad de percibirte a vos mismo o a vos misma. Y en teta, cuando se llega a esa frecuencia de onda, es cuando se abre esta puerta al subconsciente, cuando hay una posibilidad de transformar nuestras programaciones internas. Vamos a hacer un ejemplo. Es como pasar de estar manejando en un embotellamiento a una autopista, donde fluís, donde la información entra simplemente porque el canal está abierto. Deja de existir ese ruido mental, dejan de estar cerradas las compuertas para abrirse y permitir que entre una información fluida y espontánea. ¿Qué es lo que permiten estos estados entonces? Que entren nuevas ideas, nuevas emociones, que entren a tu sistema nervioso. Y es ahí donde tu cerebro se vuelve más maleable, más plástico, más posibilidad a generar nuevas conexiones neuronales, lo que llamamos en neurociencia la neuroplasticidad. Podemos llegar a entrenar, a estar en una situación entrenable, poder empezar a practicar nuevas formas, nuevos estados, nuevos pensamientos. Es ahí donde aparece lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? La neuroplasticidad y la epigenética. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de poder crear nuevos circuitos, nuevas redes neuronales. Esta posibilidad explica por qué el cerebro puede reorganizarse. Siempre puede obtener la posibilidad de formar estos nuevos circuitos. Entonces, cuando podés crear estas nuevas conexiones, podés apagar las viejas. Cuando creamos estas nuevas redes neuronales, no solo creamos nuevas conexiones, sino que también vamos apagando paulatinamente las viejas conexiones. Y es ahí donde se puede actualizar tu software mental. Por ejemplo, pero aparte de estas nuevas redes y de estos nuevos pensamientos, hay algo que justamente potencia 1000 veces más este nuevo software. ¿Qué es? Son las emociones, pero no cualquier tipo de emoción.
es lo que llamamos emociones elevadas, de alta frecuencia. Emociones como la gratitud, el amor, la paz. ¿Por qué? Mira, cuando pensamos, ¿qué sucede en nuestra mente? Hay una diferencia de potencial. ¿Qué significa eso? Que nuestras neuronas se cargan eléctricamente. En ese proceso de pensamiento, en ese pasaje de información, las neuronas se activan y existe lo que se llama una diferencia de potencial, una carga eléctrica. Pero también, cuando a esos pensamientos le agregamos emociones, también le estamos agregando una carga magnética. Decimos que un pensamiento cargado de emoción genera una firma electromagnética. Entonces, cuando vos tenés una intención clara, un objetivo, y la combinás con una emoción elevada, amor, gratitud, expansión, tu cuerpo automáticamente registra esa información y la toma como real, porque sabemos que muchas veces el estímulo, aunque no sea vivido desde una experiencia real, simplemente cuando lo piensa, ya el cuerpo lo experimenta, porque no diferencia entre lo real a lo imaginario. Si tu cuerpo empieza a creer que esto es real, esto no es metafórico, es literal. Las emociones elevadas activan procesos epigenéticos. ¿Qué significa? La epigenética es una parte de la genética que explica cómo el entorno puede llegar a modificar nuestros genes. Bueno, ¿cómo influye esto en nuestro nuevo estado de ser? Tu cuerpo empieza a producir proteínas sanas, que son las que regulan tus genes, y estos genes son los que bajan la inflamación, hacen que cambie tu biología. Esto es lo que justamente Joe Dispenza habla en su libro, o lo que él dice, que tu cuerpo deja de reproducir el pasado y empieza a alinearse con tu futuro. Entonces, este es el puente quizás en el que hay que darle un foco diferente. Es un puente que une tanto la ciencia como la espiritualidad. Y hoy eso está más estudiado que nunca. Entonces, un pensamiento genera una diferencia de potencial, una carga eléctrica, una emoción genera una intensidad, un estado de frecuencia, porque sabemos que toda energía emite una frecuencia de onda, por lo tanto genera una información magnética. Entonces, un pensamiento cargada de una emoción de alta intensidad genera una firma electromagnética capaz de modificar una expresión genética, modificando tu epigenética, y eso hace que tu cuerpo se pueda alinear a una nueva biología, a un nuevo estado biológico. Y es ahí donde ocurre esta conexión, este puente. Y quizás ya escuchaste esto. Nuestra mente no diferencia entre una experiencia real o ficticia. ¿Te pasó de estar viendo una película de terror? Sabes que no es real. Sabes que es algo que está en la pantalla. Sin embargo, tu cuerpo no lo percibe como imaginario. Si la película es realmente impactante, ¿qué va a hacer esta película de terror? Va a activar tu frecuencia cardíaca, te va a dejar en un estado de alerta. Vas a estar en un estado en el que quizás estés hasta ansioso por lo que pasa o lo que pueda llegar a pasar. ¿Es real eso que estás viviendo? No, está en esa pantalla, pero tu cuerpo lo registra como real porque tu mente lo percibió desde tus ojos como una situación real. Entonces, sabemos muchas veces que todas las cosas que nos generan ansiedad no son justamente situaciones reales. Bueno, si todos los días ensayás mentalmente, pensá una versión de vos que ya resolvió lo que hoy te duele, lo que hoy no podés, lo que hoy te tiene bloqueado, tu cerebro empieza a activar esas redes neuronales porque empiezan a funcionar como si realmente estuviese sucediendo eso. Si visualizás una vida en donde podés resolver una situación o tenés una situación de paz, tu cuerpo aprende a sentir paz. Tu cuerpo registra esa información de tu mente, aunque todavía no lo haya vivido externamente.
Esto es lo que muchas veces se enseña justamente a los deportistas en la visualización. Muchos terapeutas, antes de que el jugador o el experto vaya a un campo de deporte, visualiza la jugada, visualiza el golpe perfecto. ¿Por qué? ¿Esto es magia? No, porque justamente el terapeuta sabe que cuando tiene un pensamiento del jugador, crea en su mente, con ese pensamiento, los movimientos que va a realizar y se empiezan a crear esas nuevas conexiones neuronales que son los que después los va a llevar a la práctica porque ya los vivió como real, como concreto. El cuerpo se anticipó al futuro, se preparó activando su mente, generando estas nuevas redes neuronales. Entonces, esto que se activa es lo que llamamos hardware mental. Son las conexiones neuronales nuevas. Y software mental son las sensaciones emocionales asociadas a ese pensamiento, a ese nuevo accionar de tu futuro. Entonces, tu cuerpo lo sostiene como algo real, como algo que está sucediendo y empieza a buscar esa experiencia que confirme eso que ya lo creó en su mente. Entonces, así es como se crea un futuro nuevo, pero ¿desde dónde? Desde adentro. Lo generaste vos. ¿Dónde? No desde la fuerza, sino desde una coherencia mental, de una coherencia emocional, en la que primero estuviste en calma, pasaste de un estado de alfa, beta a alfa o a tita, permitiste que entre la información, permitiste que el subconsciente abra esas puertas y se genera este proceso de la neuroplasticidad, la posibilidad de generar nuevas redes, nuevas conexiones, nuevos pensamientos que instalan en tu mente este nuevo hardware mental. Ahora sí, vamos a llevar esto a lo práctico, porque ya dijimos mucha teoría, cómo funciona la mente, cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo podemos nosotros crear nuestro futuro si tenemos todos estos recursos? Bueno, aquí está la herramienta práctica, lo que llamamos la película mental. Pero te tuve que explicar primero todo eso, ¿para qué? Para que puedas darte cuenta que lo que te voy a contar ahora no es algo mágico, tiene un contenido, tiene un significado, tiene un valor, tiene un porqué y un para qué. La película mental, ¿qué es? Es un video que vos mismo o vos misma podés crear, donde combinás, por ejemplo, la música emocional que más te impacte o que más te guste. Las imágenes de tu futuro deseado, aquello que tanto anhelás o que tanto deseas, que está en tu mente. Afirmaciones, pero no afirmaciones en pasado, afirmaciones en presente, en el aquí, en el ahora, lo que vos deseas que ocurra, pero aquí en el presente. Y lo vas a combinar con emociones elevadas. ¿Qué son emociones elevadas? Emociones de alta frecuencia, emociones que tienen que ver con la gratitud, con el amor. ¿Por qué? Porque todo esto lo vas a ver en un estado de relajación, de conciencia plena, de meditación. Ideal, es una situación ideal que lo puedas ver cuando, justamente antes de dormir o quizás a la mañana cuando te levantas, porque todavía a la mañana está en ese estado de somnolencia, en una frecuencia mental lenta. Todavía nuestra mente no está en un estado beta, sino que justamente perdura en ese estado alfa y quizás tita. ¿Por qué funciona tan bien? ¿O por qué dirás, Estela, por qué nos transmitís esto? Bueno, porque justamente llevas en esos estados, en la meditación o justamente antes de dormirte o a la mañana, llevas tu cerebro del estado alfa a tita. Y ahí, justamente, cuando logras en la meditación profunda llegar en esa frecuencia tita, es cuando se abre ese subconsciente. Se abren esas puertas que decíamos, o esas compuertas si lo querés visualizar desde ese lugar. Y todo lo que ves en ese estado tita, todo lo que ves, todo lo que escuchás, todo lo que entra como información real, como si ya estuviese sucediendo aquí y ahora. La película mental es literalmente un entrenamiento para tu futuro.
Bueno, ¿y cuáles son los pasos? Paso número 1, ¿qué es lo que vas a hacer? Elegir una película que te expanda, una canción que te conecte con tu mejor versión, que te impacte, que sientas que justamente se activa algo importante y elevado en vos. Vas a seleccionar imágenes que representen el futuro que deseas, pero imágenes emocionales, no que sean estéticas, sino que te impacten una emoción. 3. Vas a escribir afirmaciones. Afirmaciones siempre en primera persona, como si ya fuera real. Paso número 4. Vas a armar un video con esas imágenes, con esa música, con esas afirmaciones, que no dure mucho, entre 2 y 5 minutos. Y finalmente, cuando ya lo tengas armado, en un Canva, en alguna programación que más te guste, lo vas a mirar. ¿Cuándo lo vas a mirar? Lo vas a mirar a la noche, justamente antes de dormir, y a la mañana cuando te levantas, que son esos estados donde la frecuencia de onda están más bajas, permeables a recibir toda esa información. Con el tiempo, tu cerebro va a memorizar esas escenas. Es clave que sientas lo que estás viendo, que lo que armes sea algo justamente que te motive, que te impacte, porque acordate, una emoción elevada es lo que también va a generar esa firma electromagnética. Entonces, es ahí que sí, con el tiempo tu cerebro va a empezar a memorizar todas esas emociones, a registrar todas esas imágenes y las vas a empezar a sentir. Entonces, podríamos decir que cambiar tu pasado no es pelearte con tu pasado, sino empezar a alinearte con tu presente. Esta es solo una de las formas que quise enseñarte. ¿Por qué? Porque estamos a fin de año y se habla mucho de la Vision Board, pero justamente la película mental es mucho más poderosa que la Vision Board. Hacer una visión de tu futuro tiene poder, pero una película mental, y lo digo por experiencia, tiene mucho más poder, porque combinás un montón de recursos y estrategias que hacen que tu cerebro perciban esa película como una realidad. Te hago una propuesta, así como te dije en la película de terror. Pensá también en las publicidades. Cuando una publicidad quiere transmitirte que compres un producto, que consumas algo, ¿qué es lo que hace? Implanta en tu cerebro una información. ¿Cómo implanta esa información para que creas que necesitas ese producto? La implanta a través de una imagen, a través de un jingle, a través de una afirmación, a través de una música. Fíjate, a veces te encontrás repitiendo frases o canciones que escuchaste en la publicidad de la radio, en la publicidad de la televisión, y después tu mente empieza a creer que necesita ese producto y lo termina comprando. Bien, ¿por qué no usar todos esos recursos pero a favor de tu futuro, a favor de tu bienestar y de tu coherencia emocional? Busca tu coherencia emocional, busca lo que realmente deseas, alineate a eso y genera tu propia película mental. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus energías se alinean, lo que antes parecía imposible, te aseguro que empieza a pasar. A lo mejor no empieza a pasar de un día para el otro, pero si sostenés en ese entrenamiento, tarde o temprano va a pasar, porque justamente estamos hablando de biología, estamos hablando de algo que es biológicamente natural y nos sucede. Podés volver a vos, podés volver a crear una versión nueva, podés reprogramarte o reprogramar una vida que deseas, pero si querés más información, si querés más herramientas y que sean aplicables a tu vida desde la neurociencia, desde la gestión emocional, te invito a que me preguntes. Comentame, preguntame si te gusta, si comprendiste, y si no, podemos seguir ampliando esta información en los próximos videos. Que te sea de provecho, que pases un hermoso fin de año y que puedas crear la vida que deseas a través de esta película mental. Y si querés más herramientas de transformación personal, suscríbete a mi canal, porque esto recién empieza. Nos vemos en el próximo video.